Amigos, citado a una vista por desacato el secretario de Hacienda el próximo 9 de abril. Pero lo que no te dicen de todo este proceso, te lo dice Jorge Colbert. Adelante, Jorge. Bueno, les voy a explicar la verdad de lo que hay detrás de toda esta pugna con relación a la información del licenciado Antonio Zagardía. Esto es un reclamo de documentos del Senado de Puerto Rico. Y de entrada tengo que decirle lo siguiente. Ni es cierto que el presidente del Senado está pidiendo las planillas de contribución sobre ingresos, como tampoco es cierto que el día 9 de abril, cuando llegue el secretario de Hacienda, lo van a meter preso. Vamos a explicar qué es lo que está pasando aquí y cuál es la verdadera controversia que hay con relación a esto. Antes de explicarles la cronología de eventos y las razones, vamos a ver unas declaraciones del propio secretario de Hacienda, qué es lo que él está planteando para entonces entrar en su discusión. Lo importante yo creo que aquí es aclarar que el Departamento de Hacienda no va a incumplir con los dictámenes de los tribunales, porque esto es un país de ley y orden. Lo que sí es importante es pues garantizar lo que la ley dispone, que es que se debe preservar la confidencialidad de la información y que no se puede divulgar sin la autorización expresa del propio contribuyente. Y eso es lo que se busca también, que el tribunal se exprese sobre ese aspecto y siempre vamos a respetar los dictámenes de los tribunales. Bueno, vamos a entrar de lleno porque no es exactamente como ha dicho el secretario de Hacienda y les voy a explicar por qué. Vamos primero a la cronología de eventos para que todo el mundo esté claro qué es lo que está ocurriendo aquí. Miren, el Senado de Puerto Rico requirió información sobre un contribuyente. Todo el mundo sabe que es el licenciado Antonio Zagardía, luego de la controversia que hubo con declaraciones del exsecretario. Luego, el Departamento de Hacienda no entrega los documentos requeridos, es decir, incumple con una orden o una petición del Senado de Puerto Rico que votó de manera unánime sobre este particular. Entonces luego, ¿qué sucede? El Senado va al tribunal y le dice al tribunal, el Departamento de Hacienda no entregó el requerimiento de información solicitada. El tribunal entonces ordena la entrega de los documentos en 48 horas. Le dijo, tienen que entregarlo. Y les voy a enseñar ya mismo la determinación de la honorable jueza donde explica por qué es que tiene que emitir esa orden en 48 horas. Con posterioridad a ese señalamiento, entonces Hacienda vuelve e incumple, tampoco entrega en 48 horas, señalando que es que va a pedir una revisión a la jueza. Entonces el Senado pide el desacato al tribunal, es decir, el secretario de Hacienda incumplió con el Senado, incumplió con el tribunal también, con la orden del tribunal, y la jueza ha ordenado una vista de desacato el 9 de abril, que es luego de Semana Santa. Ahora bien, este documento es clave, porque esta es la orden de la jueza estableciendo la entrega de los documentos en 48 horas, que fue desacatada por el secretario de Hacienda. Ella plantea claramente que el tribunal, una vez el Senado emite el requerimiento de información, el tribunal, cito, no tiene discreción. ¿Qué quiere decir eso? Que ella automáticamente está emitiendo la orden y que si el secretario de Hacienda incumple, entonces va a la vista de desacato y donde tiene que hacer allí los planteamientos de objeciones constitucionales o legales y la jueza decidirá. Así que no es que el secretario Pantoja va a entrar allí y lo van a poner bajo arresto. Eso no es así. Ahora bien, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Señores, y tenemos que tener claro, esta controversia no es de un empresario o una entidad privada de fondos privados, no lo es, donde el Estado o el Senado se quiere meter en las planillas privadas de un individuo privado o de una corporación privada que se nutre de fondos privados. Esa no es la controversia. Esto es un contratista que recibe fondos públicos. Y lo que está detrás de esto no es un asunto de planillas, es un asunto de la posibilidad de sobrefacturación. Es decir, que está facturando más horas. No estoy diciendo que Zagardía lo hizo, estoy diciendo que eso es por donde se dirige la investigación. Por eso Zagardía dijo, yo tengo otros contratistas subcontratados, ¿verdad? Otros abogados subcontratados. Y lo que pidió el presidente del Senado es que se le certifique si eso es así y quiénes son esas personas. Por eso es que el objetivo de esta investigación legislativa, que en mi criterio tiene un fin público, porque se trata de fondos del pueblo de Puerto Rico, porque la legislatura es el que custodia, aprueba y fiscaliza el presupuesto del gobierno. Para hablarnos sobre este particular está con nosotros el licenciado José Efraín Hernández Acevedo y el exsecretario de Hacienda, don Francisco Párez. Saludos. Bueno, esta es la controversia. Monte Lironda, lo que aquí hay detrás
más que una planilla de un ente privado para ver qué encuentro. Aquí el planteamiento, lo que está buscando, licenciado, parece el Senado de Puerto Rico, es ver si hay una sobrefacturación, que las horas no cuadren entre los contratos. Sí, sin duda. La petición que está haciendo el Senado de Puerto Rico es que se le provea las 480 o W2 que haya Se le producido certifique lo que está pidiendo. Antonio Zagaldía. Claro, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? No somos ingenuos. Corroborar que el licenciado Zagaldía tiene contratistas, abogados que trabajan en su bufete y saber cuáles son las 480 que le emitió a esos abogados que trabajan en su bufete o que él ha subcontratado. Y si él dije perfecto derecho, pero para tú poder subcontratar en el gobierno, tiene que en el contrato estar autorizado a subcontratar. ¿Correcto? Claro, o a menos que haya contratado a nombre de un bufete, una corporación que se da por sentado de que tiene más de un abogado. Claro. O esta es la posibilidad, claro, que haya más de un abogado en ese bufete. Y así se determinaría. Claro. Secretario, ¿cuál es la objeción del secretario Pantoja? Porque todos conocemos, lo respetamos mucho y siempre ha sido muy, muy diligente en las veces que lo hemos llamado. Pero, menos hoy que no estuvo disponible. Pero le pregunto, ¿cuál es el impedimento de entregar los documentos? ¿O qué dudas tiene o qué es lo que él quiere? ¿Que el tribunal los ordene? Bueno, los récords contributivos en el Departamento de Hacienda están cubiertos por el derecho a la intimidad del contribuyente. Y a pesar de que no se están solicitando las planillas, implícitamente se está solicitando información que puede ser un componente de su planilla de contribución sobre ingresos, y esto podría dar paso a una especulación sobre la planilla de la persona imputada aquí, que es el licenciado Antonio Zagaldía. Aquí entonces está chocando el derecho de un contribuyente, sí, con las facultades de la facultad constitucional e investigativa del Poder Legislativo. ¿Quién va a prevalecer aquí? ¿Y cuál es la, o qué ha resuelto el Tribunal Supremo? Bueno, voy a aclarar lo siguiente. El Departamento de Hacienda radicó una moción de reconsideración y a eso la jueza emitió una orden para que el Senado replicara antes de la vista y que va a resolver la controversia en la vista que hay de desacato, donde el secretario de Hacienda tendrá que demostrar las razones por las cuales ha incumplido o cumplir. Porque si cumple, pues ya no hay vista de desacato, se da por cumplida la orden. Y básicamente en esa moción de reconsideración que los abogados del Departamento de Justicia hacen a favor del Departamento de Hacienda es sobre la confidencialidad. Ahora bien, yo pienso que quienes pueden plantear ese derecho a la confidencialidad, que lo hay, además que hay una carta de derechos del contribuyente que está bien grande ahí en el vestíbulo del Departamento de Hacienda, son esos abogados o contratistas que trabajaron bajo el bufete o con el bufete del licenciado Zagaldía. Que no han levantado esa... bueno, que hasta ahora no. Pero la experiencia de ustedes, o sea, ¿cuál va a ser? Porque ya el Tribunal Supremo ha hablado sobre este particular y hay unos procedimientos, hay una notificación previa, tiene una pertinencia, tiene una resolución del Senado. O sea, al final del camino, ¿qué va a pasar aquí? Yo no me atrevería a especular con lo que vaya a pasar. Pueden haber tres escenarios: que lo obligue a entregar la información o que lo obligue a entregar la información con condiciones a la Asamblea Legislativa de cómo pueden divulgar y hasta qué alcance pueden utilizar el manejo público de esa información que se está proveyendo, o en la alternativa también de alguna manera pedirle al Senado que trate de agotar cualquier otro remedio para obtener una información que es un facsímil razonable a ese propósito legislativo por lo cual ellos están solicitando esa información, y de agotarlo y no poder lograr ese propósito legislativo, entonces poder acceder a esa información. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, yo pienso, fíjate, el secretario me decía antes fuera de cámara de que podría haber un planteamiento de que al divulgar esa información podría de manera tangencial afectar algún derecho del licenciado Zagaldía como contribuyente. ¿Y si se hace en sesión ejecutiva? Eso pudiese ser una alternativa del tribunal. Y otra pregunta, ¿por qué hay una vara distinta cuando se pidieron las planillas de la exrepresentante Nogales? Que se discutió y la Cámara tuvo acceso y le radicaron cargos. ¿Por qué ahora a Zagaldía no es la misma vara? En el caso de Mariana Nogales, la controversia era el acceso al Departamento de Justicia. Y en esencia es porque el Departamento de Hacienda básicamente fue con un agente a querellarse porque entendía que se había cometido un delito. Así que es distinto. Ciertamente es bien distinto. Las planillas fueron objeto de análisis. No, pero fueron... La controversia con el Departamento de Hacienda en ese momento que levantaron el planteamiento era porque se compartió con un fiscal. Yo creo que es distinguible de este caso totalmente. Muy bien. Tengo preguntas del senador Armando Valdés. Párez, si usted fuese secretario de Hacienda, en este momento recibe la solicitud del Senado para entregar estas informativas, ¿usted las habría entregado o usted entiende
que efectivamente estos documentos están cobijados por la confidencialidad que ampara a los contribuyentes. Yo creo que hubiese actuado de manera similar porque la ley, la Constitución requiere, ¿verdad? Por un caso que hubo, que creo yo que es Rullán, requiere que haya una orden del tribunal. Una vez llegó la orden del tribunal, tal vez yo hubiese manejado un poco la cosa distinta como lo está manejando el secretario, hubiese persuadido al licenciado Antonio Zagaldía que sea él que vaya y reclame su derecho porque ya el Senado cumplió con la orden del tribunal hace unos días atrás. ¿Usted lo entregaría, sí o no? No te cuento. Bueno, yo daría la pelea. Yo daría la pelea si soy el Para no secretario entregarlo. para no entregarlo y que el tribunal determine. Pero, o sea, quiere decir entonces que bajo esa teoría, entonces la legislatura jamás puede investigar fraudes contributivos, sobre facturación con fondos públicos. O sea, no tendría la potestad para investigar. Me parece que, ¿verdad? Digo, traigo la interrogante porque entonces estaría limitando un poder de una rama constitucional. Esa es la interrogante aquí. Sí, no, porque va a ser un precedente. Entonces nadie tiene que someterse a la legislatura. Yo creo que la controversia aquí va a ser, yo entiendo aquí que él no puede levantar un derecho a la intimidad o confidencialidad sobre unas 480 de unos terceros, si es que existen. Jorge, es que es lo mismo que decir que los legisladores se pueden meter a tu casa. Perdón. Entonces, Jorge, pero es que el derecho Jorge, pero te estoy explicando el derecho a la intimidad. Jorge, permítame explicar, no me interrumpas, por favor. Hay un derecho a la intimidad que es casi el equivalente que se pueda meter en tu casa. ¿Hasta qué punto se puede meter en tu casa? Hay una sospecha ahí, y cuál es el propósito legislativo, y yo creo que eso todo debe quedar plasmado en el tribunal. No creo que sea la cosa tan simple, ¿verdad? Como se trata de yo creo que... Y puedo entender las posiciones de tanto del Senado como del Pero que yo creo que el secretario tiene que dar la lucha y que sea el tribunal que el tribunal resuelva. Decir, toma, aquí Vamos está. a ver si el uso de fondos públicos está limitado y si la legislatura no puede entrar a saber cómo se gasta el dinero del pueblo de Puerto Rico. La jueza decidirá la semana de arriba. Gracias, ambos, por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Pasamos con Laisa. El 9 de abril decidirá Jorge. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa, pero al regreso llega el doctor Víctor Ramos, se defiende. Habla de irregularidades en el Departamento de Salud bajo la pasada administración. ¿Quién denunció? ¿Quién está investigando todo eso? Nos lo dice aquí. Bueno, y semana llena de controversias en el gobierno. ¿Cómo reaccionará nuestro panel político? En solo minutos ellos se unen al debate.